Buenos días. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio en Efesios capítulo 4. Entonces, si tienen sus Biblias, ábrelas a capítulo 4 del libro de Efesios. Y mientras que ustedes están buscando este capítulo, vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana y gracias por este tiempo que podemos estar juntos una vez más para estudiar y para ver lo que dice tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú nos llenas con tu espíritu y que nos enseñas y Señor, pedimos que tú puedes aclarar todo en nuestras mentes para entender exactamente lo que tienes para nosotros en esta sección de tu palabra, porque es un poco difícil y necesitamos tu ayuda esta mañana. Entonces pedimos que nos llenas y que nos hablas esta mañana. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos en capítulo 4 del libro de Efesios. Y la semana pasada, si recuerdan, es cuando estoy buscando también. Es cuando empezamos este capítulo y solo llegamos a versículo 6, porque había mucho y hay mucho dentro de estos versículos en el inicio de este capítulo. Y también estos versículos nos dice que por todo lo que hemos visto ya en esta epístola, Pablo está diciendo que ahora que ya hemos visto todo esto, debemos vivir en una manera digna del llamamiento que hemos recibido en Cristo. Pero recuerdan que como en capítulo 1 vimos el evangelio de Jesucristo y como la Trinidad de Dios cada uno tenía su parte en cada paso de nuestra salvación. Fue el Padre que nos escogió y nos llamó para ser parte de su familia. Y fue el Hijo que nos redimió con su sangre. Y el Espíritu que nos selló para marcarnos para Dios. Y Pablo también oró que nosotros podemos recibir un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, ¿no? Y que recibimos un entendimiento profundo de cuáles son las riquezas de la gloria de nuestra herencia y el poder que opera en nosotros ahora que hemos recibido a Cristo. Y el mismo poder que resucitó nuestro Señor de entre los muertos, este mismo poder habita en nosotros y opera en nosotros. Y capítulo 2, vimos cómo recibimos vida espiritual cuando recibimos Jesús como nuestro Salvador. Y cómo esto debe causar un cambio en la vida que tenemos ahora. Pablo explica que los pecados que practicamos en el pasado, en los tiempos pasados, son las palabras que él usa, ¿no? En los tiempos pasados, ahora no practicamos ya no más porque estamos vivos en el Espíritu y entendemos todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Y cuando recibimos Jesús como Salvador, eso también nos cambia de objeto de ira a hijo de Dios. Y luego en este capítulo es la explicación que ahora estamos en la familia de Dios, igual que los judíos que ahora creen en Jesucristo. Y versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz. Versículo 14 de capítulo 2. Porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo al derribar la pared intermedia de separación. Y Dios quiere que todo el mundo
y cada persona le conoce y que la familia, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular, como dice Pablo, es Jesucristo mismo. Lo que significa es que Jesucristo es el pegamento que mantiene todo junto. Y capítulo 3, vimos la explicación del misterio del evangelio, que es que este evangelio de Jesucristo es para todos. No solo los judíos, es para todos. Eso fue el plan desde el inicio del mundo, pero no fue revelado completamente hasta ese tiempo que Dios llamó a Pablo para llevar el evangelio a los que no son judíos. Esto no fue revelado solo a Pablo, ¿no? Sino, como dice en versículo 5, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, ¿no? Y aunque los planes de Dios fueran revelados a Pablo, todavía tenía un corazón, un carácter muy humilde en su servicio a Dios, ¿no? Y esto él estaba hablando, que tan importante es que no su nombre está levantado, sino este nombre de Dios. Y al final del capítulo 3, una oración de Pablo para nosotros es que conforme a las riquezas de su gloria, de Jesucristo, nos fortalezca interiormente con poder, que Cristo habite en nuestros corazones y que seamos plenamente capaces de comprender todo aspecto del amor de Cristo y conocer ese amor para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y la semana pasada vimos los primeros versículos de capítulo 4, y en ese capítulo es donde empiezan las indicaciones que Pablo tiene para nosotros, para que podamos responder a todo lo que Dios ya hizo para nosotros en una buena manera. Ya hemos visto cómo la salvación que Jesús compró con su sangre debe marcar un cambio en nuestras vidas. Pero ahora Pablo nos dice cómo debemos vivir. Humildes y mansos, tolerantes y pacientes unos con otros y en unidad del Espíritu con toda la familia de Dios. No, estas son las palabras que tomamos el tiempo la semana pasada para hablar un poco de esto y espero que ustedes están estudiando y todavía leyendo y viendo lo que el Señor tiene para ustedes en su tiempo libre. Pero eso es lo que cubrimos la semana pasada. Y esta mañana continuamos con capítulo 4, pero todavía no vamos a terminar este capítulo. No vamos a cumplir este capítulo. ¿Por qué? Porque no quiero correr a través de estos versículos porque son tan relevantes e importantes al ministerio que nuestro Señor nos ha llamado. Y ya pasó unos años desde nuestro tiempo y nuestro estudio en el libro de Primero de Corintios, pero durante este estudio tomamos el tiempo para hablar de los dones del Espíritu y leímos estos versículos que vamos a leer hoy día. También porque aquí Pablo nos da una lista corta de los dones y junto con esta lista es su propósito. Y es por lo que vamos a ver estos versículos un poco detallados para que podamos entender y seamos y no seamos engañados por los que quieren una posición de autoridad en nuestras vidas y poder en nuestras vidas. Y para empezar esta mañana, vamos a regresar al versículo 1 y leer todo junto hasta el versículo 16 para que podamos tener el contexto de todo lo que estamos viendo y leyendo esta mañana en estos versículos. Entonces, si tienen sus Biblias,
abiertas a Efesios 4, vamos a leer desde versículo 1 hasta versículo 16, pero solo vamos a regresar a versículo 7 para empezar nuestro estudio esta mañana. Solo queremos que tenemos todo el contexto de lo que Pablo está hablando para que podamos seguir con nuestro estudio esta mañana. Dice esto, dice: yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos, y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuran mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso dice: subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, también dentro de estos versículos hay bastante información y cosas para ver y pensar. Y como les dije hace unas semanas, ¿no? Nuestro tiempo juntos es un buen tiempo para que podamos hablar de estas cosas, pero no quiero que pensamos que esto es todo y que no hay nada más que podemos ver dentro de esos versículos. Siempre hay más y siempre Dios quiere usar su palabra para hablar con nosotros y ayudarnos en nuestras vidas. Entonces, espero que cada uno de nosotros estamos tomando el tiempo durante la semana para leer otra vez lo que hemos leído durante nuestro tiempo juntos y también orar para que el Señor pueda mostrarte algo más dentro de esos versículos. Pero para esta mañana vamos a ver los versículos 7 hasta 16 y vamos a mover más o menos rápido a través de esos versículos porque no tenemos tanto tiempo juntos los domingos. Entonces quiero animarlos otra vez. Toma este tiempo para ver y para leer y orar y estudiar y ver lo que el Señor puede mostrarte a través de estos mismos versículos en su propio tiempo. Pero miren lo que dicen
lo que dice en versículo 7. Dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, eso es importante, es una declaración que para mí es increíble, ¿no? Para ser parte de la familia de Dios, hemos recibido la gracia de Dios. ¿Recuerdan lo que significa o lo que es la gracia? ¿No? Nuestra definición de la gracia es el favor de Dios que no merecemos. ¿No? Es favor inmerecido de Dios. ¿No? Entonces eso significa que no hay nada que podemos hacer para ganar ese favor. ¿No? Y esta gracia es necesaria para ser salvo, como hemos visto en nuestro estudio en el libro de Gálatas, ¿no? ¿Recuerdan esto? Hace unas semanas nada más, ¿no? Que hemos visto como la ley no es suficiente para salvar y no hay ley no hay ley que puede salvar si cumplimos la ley. Eso solo trae la condenación que muchos se sientan en este mundo porque están siguiendo una religión, no están dentro de una relación con el Señor, están intentando a seguir una religión y seguir las leyes y todo eso, pero esto nunca va a salvar a nadie. Solo es a través de la gracia de Dios que podemos ser salvos. Y vimos esto en capítulo 2 en nuestro estudio en el libro de Efesios, ¿no? Pero es esta gracia que es necesaria para ser salvo. Porque no es posible hacer salvo por las obras de nuestras manos. Y la ley solo sirve para mostrar la necesidad para un Salvador. Y también esta misma gracia es necesaria para recibir los dones del Espíritu, porque no hay nada que podemos hacer para merecerlos, ¿no? Entonces, todo esto, nuestra salvación y también los dones que recibimos del Señor, solo vienen por medio de la gracia de Dios. Y es cuando entendemos que somos quienes somos por la gracia de Dios, que realmente entendemos nuestra posición como siervos de Dios, no como celebridades para los demás a servir. Gracia es un regalo. No es algo que podemos comprar ni ganar, solo podemos recibirla. Y no debemos pensar que nosotros hemos recibido más o menos que nuestros hermanos. No, la gracia de Dios es igual para todos y es necesaria para todos. Y como hemos visto en capítulo 2, somos salvos por la gracia de Dios, no porque somos especiales. No. Dios nos ama y por eso nos da gracia. Nunca ganamos esto porque somos buenos. No podemos ganar nuestra salvación ni esta relación con el Señor porque somos buenos. Todos nosotros necesitamos esta gracia. Y lo que Pablo está diciendo en este versículo es que a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿no? Entonces eso es enorme para nosotros. Esta gracia que nos salva también nos imparta estos dones espirituales y recibimos esto según o conforme a la medida del don de Cristo. Entonces eso es increíble para nosotros. Y versículo 8 dice, por eso dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿No? Entonces, mi pregunta es esto. Y dice en este versículo, entonces léelo otra vez. ¿Cuándo dio los dones a los hombres? Fue cuando ascendió a los cielos después de su resurrección.
Pablo está citando este Salmo 68, versículo 18 en esto, donde profetiza de eso cuando dice, y está en esta traducción, la Reina Valera contemporánea, dice, asciendes a lo alto, llevando contigo a los cautivos y el tribu que recibiste de gente rebelde, y entre ellos, Señor y Dios, pondrás tu habitación. Y la idea es uno de un comandante entrando a su tierra después de una guerra con todos los presos del enemigo detrás de él, ¿no? Es algo bonito y algo fuerte, ¿no? Cuando Jesús entró en su tierra, en los cielos, tenía todos los cautivos de la muerte también con él. Los que estaban mirando en el futuro, esperando a este Mesías, ¿no? Pero fue a través del sacrificio de Jesús que nosotros seamos libres. Y también todos los santos del Antiguo Testamento que estaban mirando al futuro para recibir su Mesías, ellos también entraron en el cielo con Jesús. Y Jesús nos libró en su sacrificio y mostró al mundo lo que hizo en su ascensión. Pero también en este acto de ascender, dio la gracia y los dones a los hombres. Pero notamos que Pablo no cita este versículo de Salmo 68 como nosotros tenemos en nuestra Biblia, ¿no? Pero hay una traducción muy antigua que se llama Targum, ¿no? Que traduce este salmo como Pablo lo cita. Cuando dice, por eso dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres, ¿no? Esta traducción es un poco diferente que nuestra traducción, pero algo que podemos recordar también es que cuando traducimos de un idioma a otro, ¿no? Es diferente y difícil a veces a captar todos los sentimientos y todo lo que está expresado en el idioma original, ¿no? Y diferentes personas pueden traducir las mismas palabras diferente cuando traduzcan a otro idioma, ¿no? Y es por eso que tenemos tantas diferentes versiones de nuestras Biblias, ¿no? Eran traducidos del griego, de hebreo y de arameo, pero la traducción puede ser diferente, depende de la persona que está traduciendo. Entonces, digo todo eso porque Pablo quizás estaba leyendo una traducción diferente que nuestro, cuando él estaba citando este versículo, Salmo 65 o 68, versículo 18, ¿no? Entonces, es un poco diferente que lo que estamos leyendo ahora, pero puede ser diferente por la traducción que él estaba leyendo, ¿no? O usando para citar, ¿no? Y versículos 9 y 10 dicen esto, dicen, y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y tengo que admitir que esos versículos me confundieron mucho por mucho tiempo. Y todavía no estoy seguro que completamente entiendo lo que está diciendo. Pero cuando leí, no me di cuenta del contexto de todo. Y quizás es igual para ustedes. Entonces voy a intentar explicar un poco, ¿no? Lo que Pablo está hablando es, cuando él está hablando de la palabra subiendo,
no solo en el versículo anterior, sino en el versículo de Salmo 68, ¿no? Es una referencia de su muerte del Mesías, ¿no? Y su resurrección, ¿no? Y digo que eso me confundió por mucho tiempo, porque cuando yo leo eso, o cuando leí eso en varias veces, yo estaba pensando que estaba hablando del mismo tiempo y la misma cosa que Pedro habla en 1 de Pedro 3 y 4, que Jesús descendió para predicar a los espíritus de los muertos presos en Hades, ¿no? Pero realmente aquí en Efesios está hablando de su muerte y resurrección y cómo este acto liberó los que eran cautivos de la muerte. No está hablando de su descendencia dentro de Hades y todo eso cuando él predicó el evangelio y todo, como Pedro está hablando en 1 de Pedro 3 y 4. Solo está hablando de su muerte y su resurrección, ¿no? Pero en eso, Él descendió en la tierra y ahora ascendió otra vez al cielo. Y versículos 11 a 13 dicen eso. Dicen, y Él mismo, Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora mira, fue Jesús que descendió y luego ascendió dando los dones a los hombres, ¿no? Eso es lo que hemos leído en los primeros versículos que hemos visto hoy día. Y fue él mismo que estableció las posiciones y posiciones en la iglesia. Debemos notar que Pablo está diciendo que es Jesús mismo que elige los que tienen estas posiciones en su iglesia, ¿no? Entiendo que podemos entrar en una discusión o una controversia sobre esto, pero sígueme un rato y si todavía no estamos de acuerdo, está bien, podemos hablar en otro tiempo, pero todavía tenemos que vivir en paz y la unidad en la fe, ¿no? Pero miren lo que dice. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Él mismo constituyó a unos apóstoles. Entonces, tenemos que ver y hablar de lo que es un apóstol, ¿no? Apóstol significa alguien enviado con una comisión, ¿no? Entonces, para nosotros, en un sentido literal de esa palabra, todos los santos, todos nosotros somos apóstoles para Jesucristo. Pero, como Pablo está usando la palabra, es para hablar de los 12 apóstoles, los originales, los que caminaron con Jesucristo, los que él constituyó como apóstoles, ¿no? Los 12 que Jesús envió al mundo para llevar su evangelio y establecer la iglesia. Como dijo en capítulo 2, versículo 20, ¿no? Pablo está hablando de estos apóstoles, ¿no? Dice, y están edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo, ¿no? Estos son los apóstoles que él está hablando, ¿no? Y esta posición de apóstol
ya no existe en la iglesia, ya no más, porque habla de solo los 12 que Jesús escogió. Su propósito fue para compartir con los demás de la resurrección de Jesucristo y para ser apóstol en este sentido con A mayúscula, ¿no? Había un requisito y el requisito para ser uno de ellos era para ver el Cristo resucitado con sus propios ojos, ¿no? Entonces, no sé si ustedes recuerdan, pero había ese día en que Jesús resucitó y apareció en esta habitación, ¿no? Con los 11 que estaban allí, en que es cuando Tomás estaba preguntando, ¿no? Si tú eres el Cristo, no puedo meter mi mano dentro de tu costado y todo eso, ¿no? Y hizo esta proclamación o declaración que Él era Dios y Salvador, ¿no? Es el mismo tiempo que Jesucristo apareció a todos en este tiempo, pero también había otros tiempos que Jesús apareció a sus discípulos, que ahora son apóstoles. Ahora fue en Hechos capítulo 9 cuando Jesucristo apareció para Pablo, que él vio el Salvador, ¿no? Con sus propios ojos, y también lo que Pablo dice y dijo en el libro de Gálatas es que durante ese tiempo en que él desapareció de este mundo, él fue a Arabia para que pueda recibir de Jesucristo mismo, ¿no? Entonces fue estos 12 que eran apóstoles para el Mesías, para el Cristo. Ahora, eso significa que ahora, hoy en día, no hay apóstoles. No hay apóstoles con A mayúscula, ¿no? A minúscula, como les dije, todos nosotros somos apóstoles en este sentido, que ya estamos enviados a este mundo con la comisión de compartir el evangelio con los demás. En este sentido, todos nosotros somos apóstoles, pero esta posición, esta oficina de apóstol, ya no existe en la iglesia hoy en día. Pero todavía hay personas que quieren usar este título. Dicen que soy apóstol, no pueden llenar este vacío con cualquier nombre, ¿no? Soy apóstol Kenneth Duge, pero esto no significa nada para nosotros, porque cada uno de nosotros podemos contestar, y soy apóstol con nuestro propio nombre. Igual como santo, somos santos porque somos santificados, somos apóstoles porque estamos enviados con esta comisión de llevar este evangelio al mundo, pero la oficina, la posición de apóstol ya no existe. Fue lleno con estos 12 apóstoles. Entonces, los que intentan usar este título están buscando a manipular la gente para tener una influencia o un poder en sus vidas que no deben tener. Entonces quiero animarlos, ¿no? También, ¿no? Si alguien está usando este título, si tienes la oportunidad para corregirlo, chévere. Si no, mejor si evites el ministerio de esta persona, porque no están leyendo la escritura que nosotros estamos leyendo. Pero dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Ahora, ¿qué es la profecía? Muchos de nosotros pensamos en la profecía como ver y desear los eventos futuros, ¿no? Y eso es correcto, pero no es completo, ¿no? La profecía realmente es para declarar la palabra de Dios.
a veces esto incluye el futuro y vemos esto a través del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, especialmente podemos notar todo el libro de Apocalipsis, ¿no? Habla de, habla de cosas que ya pasaron, pero también de cosas que todavía estamos esperando. Entonces es palabra de Dios que a veces es del futuro, a veces aplica a nosotros mismos en presente, ¿no? Entonces, esa es profecía. Algo que tenemos que recordar es que a través de todo ese tiempo en que la Biblia estaba escrito, ¿no? ¿Cuántos años? Dos mil años, 2500 años. Durante todo este tiempo, ellos no tenían un libro, la Biblia, para no como nosotros. No, entonces las iglesias del Nuevo Testamento solo tenían el Antiguo Testamento, pero todavía necesitaban una revelación del Señor, una palabra del Señor. Y por eso tenían profetas, ¿no? Y las profetas proclaman o proclamaron la palabra de Dios, como Pablo, como Pedro, como Santiago, como esos autores de nuestro Nuevo Testamento, ¿no? Ellos son los apóstoles y los profetas de nuestra iglesia. Y otra vez es como dice en capítulo 2, versículo 20, cuando Pablo dice que están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, esto no es para decir que no hay profeta en nuestras iglesias y todo eso. Yo creo que este don de profecía todavía existe, todavía está practicado y todo eso, pero la posición de profeta como la posición de apóstol ya no es necesario para la iglesia. Eso no significa que no hay personas que tienen y practican este don de profecía, solo que no son los profetas de, del Antiguo Testamento o de lo que Pablo está hablando, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo, ¿no? Y sigue conmigo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, ¿no? Entonces los evangelistas son los encargados de las buenas nuevas. Esto es una definición para evangelista. Y como cristiano, como santo, todos nosotros debemos hacer el trabajo, la obra del evangelista, pero no todos nosotros somos evangelistas. Todos nosotros podemos y debemos compartir el evangelio de Jesucristo, pero hay ciertas personas que tienen este don del evangelismo y ellos ayudan a edificar la iglesia de nuestro Señor por encima del fundamento de los apóstoles y profetas, ganando almas en el nombre de Jesucristo. ¿No? Entonces, ellos que tienen este don de evangelista, ¿no? Son las personas que hablan un poco y no puede ser que estamos compartiendo con la misma persona y tenemos una explicación del evangelio bien claro y todo, pero no tenemos el don del evangelista, ¿no? Pero alguien que tiene este don puede entrar en esta conversación y decir que Jesús te ama y las personas en este momento dicen, yo quiero esto, ¿no? Y es algo increíble y es uno de esos dones que yo he pedido del Señor miles de veces y todavía no me ha dado nada de eso. Pero
Hay personas que pueden hacer esto y ganar los almas al reino de Dios súper fácil. Y es porque tienen este don, ¿no? Y dice, ¿no? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿no? Y pastores y maestros. Y hay muchos que quieren separar esos y decir que hay 5 posiciones de dones en la iglesia, pero realmente esos son juntos, ¿no? Es una posición y es un trabajo. Un pastor no solo guarde y protege su rebaño, sino que tiene la carga de alimentarlo y enseñarlo también, ¿no? Es la responsabilidad del pastor a guiar y alimentar su rebaño y alimentamos nuestros rebaños con la palabra de Dios. No solo predicamos, ¿no? Sino que tenemos que enseñar también para que podamos entender lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros. La palabra de Dios guía y disciplina la gente de Dios, pero es necesario que entendamos lo que dice. Y no puedes pastorear sin enseñar. Y enseñar sin el amor para los demás no vale. El pastor maestro es una sola posición en la iglesia. No es una carrera, es un llamamiento. Y Dios equipa los llamados, ¿no? Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo, es que Jesucristo mismo es quien escoge y equipa estas personas y estas posiciones en nuestras iglesias con los dones que necesitan para cumplir su llamamiento, ¿no? Pero también el propósito de todas estas posiciones y estos dones es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El trabajo de los líderes en la iglesia es para ayudar a los demás para que todos trabajan juntos en la obra del ministerio. El trabajo no cae en los hombros del pastor solo, ni en los líderes de la iglesia, sino que cae en los hombros de toda la iglesia, todo el cuerpo. No, realmente es la responsabilidad de todo el pueblo de Dios, ¿no? Aprendemos para que podamos hacer, no para ver a los que ya están trabajando, trabajar más y más fuerte. Eso no es el propósito de todo eso. El trabajo del evangelista es ganar las almas al reino. Y el trabajo del pastor es preparar a los demás para hacer el trabajo y la obra del ministerio. No es para que él pueda hacer todo sí mismo. Y ese trabajo dura, como Pablo dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces aquí Pablo no solo explica que estos dones vienen de Jesucristo, sino también el propósito de los dones y posiciones y la meta para todos, ¿no? En otras palabras, estos dones y posiciones existen para hacer ese trabajo con este fin. Eso es lo que Pablo está diciendo. Todo es para edificar la iglesia con más personas en cada persona. La meta de la iglesia es ganar las almas de todo el mundo y enseñarles de Dios y lo que Él quiere de nuestras vidas. Y Jesucristo mismo es quien reparte estos dones.
Y versículos 14 a 16 dicen esto. Dicen, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces la meta de los líderes es edificar la iglesia, enseñar la verdad de Dios y su palabra, para que no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina. Y esta es una idea muy interesante y algo que entiendo bien. No, como muchos de ustedes saben, no, a mí me gusta ir al gimnasio y hacer pesas y levantar pesas y cosas así, ¿no? Y leo mucho acerca de fitness y cosas así. Y me parece que cada mes o cada 2 meses hay una nueva dieta o una nueva idea en cómo hacer cosas como un camino corto para llegar a tus metas. Pero la verdad es que no hay nada que ha cambiado en el mundo. No hay otra forma para llegar a las metas, ¿no? Que trabajar duro, comer bien y ser consistente, ¿no? Y la verdad es que es igual con la Biblia y la vida cristiana. No hay nada que ha cambiado. Es igual que en el inicio. Si hay algo nuevo, es muy probable que no es verdad. Y si es verdad, es muy probable que no es nuevo, ¿no? La única forma para seguir y glorificar a nuestro Señor es estar fijo en su palabra, en nuestra fe, y seguir exactamente lo que dice aquí. No hay nada nuevo, no hay un camino corto para llegar a ser perfecto. No hay ley que puede hacer esto tampoco. Tienes que estar firme en lo que dice la palabra y vivir cada día como es el último día que tenemos en este mundo para glorificar a nuestro Señor. Y lo que nosotros tenemos que entender es que la palabra de Dios no cambia. Y lo que Él quiere de nosotros no ha cambiado tampoco. Y debemos enfocarnos en lo que Él ya nos reveló. Y eso está dentro de la Biblia. Él nos dio todo lo que es necesario para entender quién es y cómo podemos vivir para Él. No hay otro testimonio de Jesucristo que puedes agregar a la Biblia. No hay revelación que continúa de lo que Dios quiere que cambie con nuestra sociedad. Eso no existe, ¿no? La Biblia es muy claro. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia y tampoco cambia la verdad que Él reveló de sí mismo, ni de nosotros. No somos mejores ahora que las personas en el Antiguo Testamento. No somos peores tampoco. El pecado es igual. La salvación
a través de la gracia de Dios es igual. Y todo lo que Dios reveló de sí mismo es igual. Nada ha cambiado. Y para vivir esta vida y glorificar a nuestro Señor, y no seamos como niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños que aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Para evitar todo esto tenemos que estar firmes en lo que dice Dios. Y la unidad que buscamos es la unidad en fe, no en el estilo ni estructura de la iglesia, ni en el edificio tampoco, sino en la fe verdadera que Dios nos dio en su palabra. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Y la imagen que Pablo nos da al final de este versículo, en versículo 16, es una imagen de un cuerpo completo, que no tiene varios brazos o narices o pies o algo así, sino un cuerpo perfecto, que todo trabaja para el bien de los demás. Y cuando el cuerpo funciona correctamente, todo crece en el mismo tiempo y ayuda a cada parte para llegar a su meta. Así es como debe funcionar la iglesia también, exactamente como esta iglesia o este cuerpo con Cristo como su cabeza. Vamos a orar. Señor, una vez más, gracias por este día y gracias por este pasaje y estos versículos que explican las posiciones en tu iglesia y cómo todo funciona junto, como un cuerpo, un solo cuerpo. Gracias, Señor, por esta imagen. Gracias por tu palabra. Gracias por este cuerpo de Esperanza Viva en Cusco. Pedimos, Señor, que tú bendigas a cada persona, no solo de esa iglesia, sino que tú, cada persona, cada miembro de tu iglesia en todo el mundo. Ayúdanos, Señor, a vivir por ti y para glorificarte con nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por su tiempo y espero que están con nosotros en la semana que viene para que podamos cumplir este capítulo 4 del libro de Efesios. Hasta el domingo que viene.